doy la palabra al doctor Jaime Espín, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bienvenido. Buenos días, bueno, creo que ya buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a estar en estas jornadas. Muchas gracias, para mí es un enorme placer. Y voy a hablar de uno de los temas que yo creo que en los últimos años ha producido más debate en el ambiente internacional, ¿no? Y es el tema del precio de los medicamentos. Yo he de manifestar varias cosas. Una de ellas es que también soy abogado, ¿vale? Pero con el tiempo decidí cambiar y al final soy doctor en economía, con lo cual soy un abogado que tengo conciencia de los recursos públicos. Ese es el primer elemento. Segundo es que inicialmente ha habido un cierto debate sobre si mi presentación tenía que tener 20 minutos o 40, y Rodrigo ha hecho hoy el papel como nuestro presidente de gobierno en España, Rajoy, que los viernes siempre nos aporta algún recorte, con lo cual mi presentación será de 20 minutos, pero al final de la presentación podréis ver mi correo electrónico y quien quiera mi presentación se la puedo facilitar. Con lo cual quiere decir que algunas de las transparencias las voy a pasar un poco más rápido de lo habitual. Si uno coge cualquiera de los periódicos de la prensa española en los últimos días, puede ver titulares como el siguiente: fármacos a precio de oro, solo si funcionan. También podemos encontrar titulares que anuncian un poco la posibilidad de riesgo compartido cuando queremos hacer un sistema sanitario más eficiente. De hecho, he de agradecer que esta mañana se ha hablado bastante del sistema sanitario español como uno de los más eficientes del mundo. Es cierto, pero también tenemos mucho margen de mejora. Lo cierto es que lo que voy a hablar durante los próximos 20 minutos es ¿qué es esto de acuerdo de riesgo compartido? ¿Qué es esto de compartir riesgo? ¿Por qué surge? ¿Cuál es la casuística que tiene? ¿Qué experiencias internacionales tenemos? También en este sentido hablaré de los casos españoles. Vamos a ver un poco de ventajas y desventajas, y creo que no hay tiempo para el debate, pero bueno, como me cadena el almuerzo, podemos debatir si os apetece, ¿no? Hay un elemento clave que los economistas de salud hablamos, y se ha hablado mucho esta mañana, y es el tema del concepto de coste de oportunidad, ¿vale? Esta gráfica que apareció en el British Medical Journal nos lo explica claramente. Si nosotros introducimos nuevas prestaciones en el sistema público, hay otras prestaciones que tengamos que dejar de financiar. Los recursos no son ilimitados. Si los recursos fueran ilimitados, no existiríamos los economistas de la salud. Es más, no existiríamos los economistas, ¿no? El primer elemento clave es coste de oportunidad. Pero también hemos visto en los últimos años como las revistas económicas y sobre todo las revistas médicas empezaron a hablar del coste de los fármacos, ¿no? Este es un artículo clásico, un artículo que se publicó en el año 2002, en el cual un señor vio todos los medicamentos para el cáncer que se habían financiado en Europa entre el año 1995 y 2000 y encontró que los costes de estos fármacos no eran el doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino que había casos concretos donde el nuevo fármaco era 350 veces superior al anterior. Insisto, no el doble, el triple ni el cuádruple. Lógicamente, desde el punto de vista, si pensamos en nuestra economía doméstica, esto es insostenible, ¿no? Estos otros son los artículos clásicos que los economistas de salud solemos mencionar, ¿no? Mirad el caso del cáncer colorectal. Abajo podemos ver la efectividad de los nuevos tratamientos, creo que el rato me va a permitir, la efectividad, que podemos ver que en los últimos años se ha aumentado de 54 semanas a 114 semanas. Hay un aumento del doble, creo que era overall survival, ¿no? Supervivencia global. En cambio, podemos ver en esta gráfica también el aumento de costes. Hemos pasado de unos $200 a $180.000. Es decir, ha habido una especie de 180 veces más. Con lo cual, hemos ganado el doble en ganancia en salud, pero nuestros costes han supuesto 180 veces. Podemos ver el ejemplo anterior, esto lógicamente no es sostenible, ¿no? Pero no solamente lo decimos los economistas de salud, no solamente lo dicen las autoridades públicas financieras, también lo dicen los clínicos. De hecho, artículos tan clásicos como este que decía que el caso de los precios de medicamentos para la leucemia son insostenibles. Lo venía en el propio titular, insisto, lo dicen los médicos, no lo decimos los economistas. Y también venía a decir que no hay racionalidad en el precio de los fármacos. Pero también es cierto que en los últimos años la industria farmacéutica ha invertido mucho en I+D, ¿no? Esta es una gráfica muy interesante que publicó la OMS en el año 2004, en el cual, por un lado, las barras azules veíamos los nuevos medicamentos que salían al mercado, lo que llaman ellos nuevas entidades moleculares, y las líneas rojas veíamos
cuánto se había invertido en I+D, ¿no? I+D es aquello que nos permite que sean nuevos fármacos. Es cierto que se invierte mucho, pero cada vez salen nuevos medicamentos al mercado. Lógicamente, si ponemos mucho dinero en algo y conseguimos pocos resultados, el resultado final es que el fármaco será muy caro. Con lo cual, encontramos cierta lógica a que los fármacos sean caros, ¿no? Pero los fármacos son caros, pero realmente no todos son innovadores, ¿vale? Aquí, Pricewaterhouse, que sobre todo no podemos, es una institución consultora, nos dice que, por ejemplo, en el año 2007, verdaderas innovaciones solamente son 8 medicamentos. Creo que aquel año salieron 46. Con lo cual, no podemos confundir nuevo con innovador. Y yo creo que muchas veces las autoridades públicas lo han hecho, ¿no? Y si cogemos el caso de España, de 245 evaluaciones de fármacos que han salido al mercado, fármacos que, por cierto, están financiados, con lo cual puedo cuestionar un poco el sistema nacional español, vemos que el 1% de fármacos en España tenía una ganancia terapéutica significativa, el 3% añadían algo, el 19% añadían en situaciones específicas, el 22% de fármacos que estaban financiados en España tenían experiencia insuficiente, de eso vamos a hablar ahora, y el 55% no añade nada nuevo. Esto necesitaría varias semanas para debatir por qué se financia fármacos que no aportan nada nuevo. Pero vamos a quedarnos con el 22%. El 22% es una opción interesante, porque son fármacos en el mercado que no sabemos si curan o no, pero tenemos sospechas de que pueden curar, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales surgió el riesgo compartido es para esto. Tenemos una laguna terapéutica, tenemos una enfermedad, no hay fármacos, pero creemos que los nuevos fármacos que salen pueden curar. Vamos a compartir riesgos, ¿no? Hay un artículo que es el clásico, año 2004, que con el título muy evidente de si no cura no lo pagamos, no cure, no pay. Un señor vino a decir que este riesgo compartido ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, en el año 1994 hubo un acuerdo de Merck para la finasteride, en el cual sabéis que es un medicamento para la hiperplasia benigna de próstata, con lo cual si después de un año de tratamiento el paciente tenía que recibir la intervención quirúrgica, el laboratorio devolvía el dinero. En el fondo, si uno lo piensa, tiene lógica. ¿Para qué hemos comprado el fármaco? Para que nos cure. Si no nos cura, nos devuelve el dinero, ¿vale? Esa era un poco la idea. Es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero también es cierto que no es nuevo. Quiere decir, ahora, por ejemplo, estamos hablando en Colombia, en España lo estamos hablando de los últimos 2 años, pero ya desde el año 2004 en Australia se planteaba la posibilidad de pagos por resultados. Y lógicamente esto es un cambio de esquema. Ya no vamos a pagar por el producto que hemos comprado, sino vamos a pagar por el resultado que el producto nos produce. Vale. Esto es un cambio de paradigma, sin duda, de los últimos 100 años, ¿no? Pero lo que también es cierto es que cada vez que sale un nuevo fármaco al mercado tenemos 2 problemas. Uno es el impacto presupuestario. Supongo que aquí en Colombia pasa como en España. Decimos que vamos a gastar 100, siempre gastamos 120. No es un problema latino, también ocurre en otros países. Pero lo que sí tenemos es un problema también de la efectividad. Sabemos la diferencia entre la eficacia y la efectividad. El fármaco nos promete mucha eficacia, pero la realidad esto a veces es distinta. La realidad a veces es la eficacia, la efectividad es menor de la prometida, a veces tenemos estudios comparados con placebo, esto habría que debatirlo porque siguen siendo autorizados. Tenemos estudios a corto plazo que luego a largo plazo no nos producen los mismos efectos y luego tenemos alguna problemática a veces de extender a pacientes fuera de la indicación, ¿no? Claro, esa incertidumbre produce los riesgos que acabo de comentar. Los medicamentos fallan, no curan al 100% de la población, ojalá todos estaríamos satisfechos. El gasto siempre es mayor al previsto, no solamente en Colombia, nosotros también nos pasa, y luego a veces lo que hacemos es prescribir medicamentos fuera de indicación. Por eso surge esta idea de los contratos de riesgo compartido. ¿Qué es? ¿Vale? Esto es un acuerdo, ¿vale? Un acuerdo en el cual vamos a regular estas incertidumbres que hemos estado comentando ahora, ¿vale? Vamos a regular esta incertidumbre. Pero esta incertidumbre sobre la eficacia, sobre el impacto presupuestario, etcétera, etcétera. Con lo cual no solamente vamos a regular los resultados en salud, también vamos a regular nuestro impacto presupuestario. Y como es un acuerdo a 2 bandas, ¿vale? Y como es un acuerdo, podemos tener premios y también podemos tener penalizaciones. Hay un informe que hizo Pricewaterhouse que decía que nuestro sistema actual, Colombia, España, cualquier país, tenemos un paciente, tenemos una prescripción y tenemos un pago, ¿vale? Venía a decir que en 2020 este sistema no existirá. Tendremos un paciente, tendremos una prescripción, tendremos un resultado en salud. Y el pago vendrá condicionado por estos resultados en salud. Nosotros, con unos cuantos colegas, escribimos en el año 2010 ya un artículo diciendo que realmente había muchas experiencias en el mundo que nos permitía hablar de compartir riesgos y de un instrumento para mejora del acceso a los fármacos a la población. Y veremos cómo esto, y lo comentaba con Rodrigo, esto es un win-win case. Aquí podemos ganar todo. El pagador, la industria farmacéutica y, sin duda alguna, los pacientes. No daría tiempo, necesitaríamos como una semana para explicar toda la casuística de riesgo compartido, ¿no?
Pero es cierto que podíamos dividir en dos grandes bloques. Uno, los clásicos, los que hemos utilizado toda la vida, y seguro que utilizáis aquí también, lo que se llama acuerdos de riesgo compartido basados en resultados financieros, que no tienen ninguna novedad, pero bueno, vamos a comentarlo brevemente. Y luego lo que tenemos es acuerdos de riesgo compartido basados en resultados en salud. Esto es la novedad, ¿vale? Esto es la novedad sobre la cual vamos a hablar. Existen documentos que vienen un poco a explicar nuestra casuística. Lo que seguro que tenéis en Colombia es este ejemplo, ¿no? Tenemos el acuerdo precio-volumen, sobre todo los hospitales grandes, que es decir, si yo compro más medicamentos, al final el precio baja, ¿no? Pero esto ocurre también en la economía doméstica. Y en Europa vimos que es una experiencia habitual. Mayor volumen de compras, precio menor, ¿no? No tiene ninguna novedad. Lo que también vimos en el sistema europeo es que había algunas prácticas que era muy interesante ponerlas en marcha. Dejadme que os explique este sistema que le hemos llamado payback, pero eso es algo así como pago con retorno. Imaginaros que el ministro de Sanidad decide que como máximo se puede gastar, vamos a poner, no sé, 100 millones de dólares en medicamentos al año, o 1.000 millones, vamos a suponer. ¿Qué ocurre siempre al final de año? Que nunca se gastan 1.000 millones, se gastan más, por lo menos en nuestra experiencia. Imaginemos que en vez de 1.000 gastamos 1.200. ¿Qué pasa habitualmente cuando hemos gastado 1.200? Que el sistema público asume esta extra de gasto. Bueno, lo que se propone es que esto no puede seguir así. El sistema lo que propone es que de esos 200 extra millones, 100 lo asume la industria farmacéutica, por varios motivos, que no da tiempo a explicar, lo podemos hablar después, y 100 lo asume el sistema público porque algo mal ha hecho para no controlarlo. Con lo cual estamos controlando riesgos, estamos asumiendo riesgos. Con lo cual, todo exceso de gasto de lo inicialmente previsto no lo asume solamente la administración pública, sino que también lo asume la administración privada. Esto ocurre pues, en Bélgica, Francia, Hungría, Italia y Portugal, y también en la última etapa, recientemente, el gobierno, hace unos cuantos meses, dijo que va a asumir eso. Si el PIB per cápita sube un 3%, el gasto farmacéutico puede aumentar el 3% como máximo. Va a haber una relación entre lo que aumenta el PIB y lo que aumenta el gasto farmacéutico. Hasta ahora esto era clásico, aquí no hay ninguna novedad. La novedad viene cuando un sistema como el británico, un famoso instituto que se llama el NICE, que es el Instituto el Instituto Nacional para la Ciencia Clínica, viene a decirnos públicamente que no va a financiar todo y solamente va a financiar aquello que esté por debajo de un umbral de eficiencia. En este caso, el presidente del NICE, que es Michael Rowling, lo que viene a decir es que todo lo que tenga más de 25.000, 30.000 libras por año de vida ajustado por calidad lo van a financiar. No lo van a financiar porque no es eficiente. Simplemente puso un umbral de eficiencia, con también las limitaciones que conlleva. Y claro, eso tiene sus consecuencias. La primera de ellas es que se dejan de financiar fármacos. Este fármaco, es Velcade, Bortezomib, para el mieloma múltiple, se dijo que no se financiaba, básicamente porque daba 70.000 libras por año ajustado por calidad. Aquí tenemos un problema, y es que era un medicamento realmente innovador, era un medicamento caro, pero realmente era un medicamento bastante eficaz, pero simplemente no era eficiente, ¿vale? Sabéis que la eficiencia es una mezcla, es un ratio entre el coste y los resultados en salud. Pero aquí se llegó a un acuerdo. Y se llegó a un acuerdo básicamente porque detrás de estas decisiones hay pacientes. El acuerdo, que era bastante innovador, era, ok, sabemos que eso no es un medicamento eficiente, lo vamos a cubrir para toda la población, para los pacientes que respondan vamos a seguir financiándolo, aunque sabemos que no es eficiente. Y los pacientes que no funciona el tratamiento, que no responden al tratamiento, el laboratorio nos va a devolver el dinero. Aquí se rompía, diríamos, el sistema tradicional. Si medicamento que no funciona, el laboratorio nos devuelve el dinero. Hay que recordar que estamos hablando de medicamentos caros, no recuerdo este caso, pero estamos hablando de medicamentos de 40, 50.000 dólares por año, por paciente año, ¿no? Aquí realmente teníamos un indicador bastante claro, que era la proteína M, y bueno, se producía este documento, esto está todo en la página web del ministerio, podemos ver un poco las características, etcétera, etcétera. Y había un elemento muy importante, y era la explicación a la ciudadanía de que habíamos llegado a un win-win solution. Y se le explica a la ciudadanía que cierto medicamento no es eficiente, no lo es, pero con esta solución empieza a ser eficiente. En el año 2011, yo durante un tiempo he trabajado como asesor externo de la Comisión Europea, nos pidieron un informe a ver si esta casuística del Velcade, era solamente ese caso concreto, había muchas más casuísticas. Y nos dimos cuenta de que el Reino Unido, posiblemente alguno de vosotros no lo vea bien si está en el fondo, pero este informe está gratuito en la página web de la Comisión Europea, vimos que la casuística es enorme de cambiar el modelo tradicional. El modelo tradicional ya no vale. Con medicamentos que valen 200.000 dólares por paciente año, ese modelo tradicional no vale. ¿Vale? Entonces vamos a cambiar a otros modelos. El primer modelo, por ejemplo, era, vamos a poner por ejemplo el modelo A, para el cáncer de pulmón,
El sistema británico ha dicho, yo te pago, por ejemplo, 10.000 libras por paciente y me da igual si el paciente necesita un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Yo te pago por paciente. De hecho, en algún momento se comentó aquí este sistema, ¿no? Ahí no había ninguna novedad. Pero vamos al modelo B. El modelo B dice que solamente van a reembolsar la primera parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces la industria farmacéutica nos presenta ensayos clínicos que dice que con 12 ciclos el paciente está curado. Vale, por lo que dice realmente el sistema británico es, si con 12 ciclos está curado, yo te cubro 12 ciclos. Los ciclos posteriores que el paciente lo necesite, lo paga la industria farmacéutica. Y esto funciona actualmente para sunitinib, para sorafenib y para sunitinib en otra indicación. Pero también tenemos otros ejemplos. Tenemos ejemplos en el cual el sistema público realmente solamente cubre después de ciertos tratamientos. Quiere decir, los primeros tratamientos los regala la industria farmacéutica. En el momento que el medicamento empieza a funcionar, el sistema público los cubre. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos mucha casuística en la cual vemos, además es pública, la ventaja del sistema británico es que es público, en el cual se cambia el modelo de financiación. Y dice, bueno, si tú crees que tu producto va a curar, regálanos las primeras dosis. Y aquellos pacientes que van curándose, nosotros vamos a cubrir esos pacientes. Hay mucha casuística, insisto, hay con detalle, a mí solamente me quedan 4 minutos, pero podemos discutirlo después, ¿no? Vamos a pasar al sistema británico, que es bastante complejo y tiene que ver mucho con la eficiencia, con un sistema más simple, que es el sistema italiano. Bueno, los italianos sabéis que son un poco distintos a los británicos y ellos decidieron hacerlo lo más simple posible, y es, regulan el precio del medicamento. Si el precio del medicamento es 100, ellos lo que hacen, el pagador público, es paga 50, solamente la mitad. Si el paciente responde, el sistema público paga la otra mitad. Si el paciente no responde, no paga la otra mitad. Con lo cual, hay que recordar una cosa, todos están contentos con que el paciente responda. Un paciente responde 2, significa ahorros para el sistema público. Si el paciente no responde, la industria farmacéutica indirectamente no está tan contenta porque no gana el 100%, pero es mejor esto que nada, con lo cual ha vendido el 50%. Y además, aparte, le damos a un paciente la posibilidad de que se cure, ¿no? Este modelo es mucho más simple, pero tiene su origen en que el sistema italiano solamente lo ha hecho en medicamentos oncológicos, básicamente porque tenía un elemento fundamental, y es que tenía una base de datos oncológica donde estaban registrados todos los pacientes de cáncer. Si no tenemos sistema de información, con esto no vamos a ningún lado. Con lo cual hay que debatir si tenemos sistema de información o no tenemos sistema de información. Una vez que los tengamos, podemos ponerlo en marcha. Ellos lo tenían y tenemos un sistema que funciona muy bien. Pero no solamente no funciona bien, sino que el famoso anuncio a navegantes, el director general de Farmacia de Italia publicó este artículo en la revista Annals of Oncology, que sabéis que es una revista bastante prestigio, y le dijo a la industria farmacéutica las posibilidades que tienen de que un fármaco se financie o no se financie. La idea era muy simple. Si usted quiere entrar con un riesgo compartido, es esta línea en puntitos, el medicamento va a estar en el mercado antes que si usted decide no firmar un acuerdo de riesgo compartido. Insisto, esto no es obligatorio, es un acuerdo, con lo cual puede oponerte, pero si tú quieres asumir este riesgo, le informamos que usted va a tener un medicamento como máximo en 200 días en el mercado italiano, y si no quiere firmar este acuerdo, su medicamento se puede retrasar hasta 800 días. Todos sabemos que los medicamentos están bajo patente, y 500, 600 días en un medicamento con patente es mucho tiempo, ¿vale? Bueno, esto simplemente para demostraros que realmente soy economista, pero voy a resumirlo muy rápido. Y es en el sistema tradicional lo que hacemos es pago por producto, con lo cual no hay ningún incentivo al resultado en salud. Cuando nos movemos a un sistema en el pago por resultado, ya todos tenemos, especialmente en nuestra farmacéutica, un incentivo en que cuanto mayor resultado haya, que sería por aquí, y a ver si lo encuentro la fecha, cuanto mayor resultado tengo, mayor dinero tengo. A mí este modelo en el fondo tampoco me convence mucho, porque aquí hay un cero. A mí el cero, supongo que viene por mi época de estudiante, nunca me ha convencido y no creo que tenga mucho sentido, sobre todo porque la industria invierte mucho dinero. Me gusta más este modelo en el cual la industria siempre recibe algo, aunque sean los costes de producción de ciertos fármacos, ¿no? Hay que recordar que ciertos medicamentos biológicos tienen un coste muy elevado, ¿no? Con lo cual nos podemos mover con este modelo B, que diríamos, el plan B, como comentaban antes, en el cual la industria siempre recibe algo y va recibiendo mucho más ingresos según los resultados de salud que el medicamento produce. Hay que recordar, pongo como ejemplo, que nosotros tenemos ya experiencia en España de un medicamento para esclerosis múltiple donde la efectividad, si la vida real, ha sido superior a la eficacia, ¿vale? Esto no ha sido muy habitual en los últimos años, pero tenemos un ejemplo de esclerosis múltiple en España, ¿no? Lógicamente esto tiene muchas ventajas. Tiene ventajas de que realmente hemos visto que hay muchos más medicamentos en el mercado para los pacientes.
Los medicamentos llegan antes al mercado, podemos controlar mucho mejor nuestro gasto farmacéutico, pero sin duda alguna esto también tiene desventajas, ¿no? Necesitamos un sistema de información potente, sin duda alguna necesitamos también tiempo adicional para registrar a los pacientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es un equilibrio entre las ventajas y las desventajas, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo en España para la hepatitis C, ¿os suena? Los famosos medicamentos para la hepatitis C, Sovaldi y todo esto, ¿no? Nosotros con el último, uno de ellos, concretamente para Boceprevir, y en los previos, se ha firmado un acuerdo en el gobierno español donde solamente se va a pagar solamente en aquellos pacientes que se curen de la enfermedad, o sea, que la respuesta viral sostenida sea adecuada, ¿vale? Sin duda alguna, posiblemente el riesgo compartido es la única manera de abordar esta problemática que hemos visto hasta ahora, ¿no? La sostenibilidad del sistema sanitario. Ha sido mencionado aquí, tenemos capacidad para aguantar la sostenibilidad. Pero sin duda alguna es la única manera, ¿no? Porque tenemos dos maneras, ¿vale? Lo vamos a ver en este gráfico de modo caricaturesco, ¿no? La primera es que cada uno podemos ir por nuestro lado y posiblemente ninguno de los dos podemos conseguir lo que queramos, ¿no? Posiblemente nos podemos poner a pensar durante un rato y pensar que posiblemente la manera de colaborar puede ser la que mejor nos ayude a conseguir nuestro objetivo. Y muchas gracias de nuevo por vuestra invitación.